Cordial saludo para todos. El desarrollo de la fase 6 del curso Análisis de Circuitos fue realizado por los estudiantes Marco Aurelio Ponguta y José Leonardo Garnica. A continuación mostraremos el funcionamiento del circuito en el simulador y el análisis resultado como solución al problema planteado. Entonces, el problema planteado es el siguiente. La empresa Soundmaster produce amplificadores de baja potencia y los comercializa en el mercado musical de grupos juveniles. Como función adicional, los amplificadores tienen un ecualizador de 3 bandas, filtros pasivos para distribuir las diferentes frecuencias por 3 canales diferentes en sus amplificadores, y así conectar a su salida parlantes de 6 ohmios, por lo cual se hace necesario el diseño de los circuitos pasabanda de acuerdo a los requerimientos del cliente. Diseñar un ecualizador pasivo para el problema propuesto, el cual debe filtrar las siguientes frecuencias de corte para cada uno de sus anchos de banda. Un filtro pasabajas hasta 400 Hz, pasabanda entre 400 Hz y 2700 Hz y un pasaaltas de 2700 Hz en adelante. Lo anterior teniendo en cuenta que se aplicará cada señal de salida a los parlantes, los cuales tienen impedancias de 6 ohmios cada uno. Bueno, realizamos una estructura para el desarrollo del problema, que es la siguiente. Un filtro pasabajas RL, un filtro pasabandas RLC y un filtro pasaaltas RC. Utilizamos estas configuraciones debido a la facilidad para aprovechar la impedancia de los parlantes. Entonces, para hallar los valores necesarios de capacitores e inductores en este circuito o en cada uno de esos filtros, primero debemos hallar el valor del filtro pasabajas. Tenemos nuestra impedancia de 6 ohmios y una frecuencia de corte de 400 Hz, que es lo que nos dice el ejercicio. Entonces, para hallar nuestro inductor, simplemente utilizamos la fórmula de filtro de pasabajas y despejamos la variable que necesitamos. Luego reemplazamos los valores, hacemos el procedimiento matemático y en este caso nos da 2.39 milihenrios el primer inductor o el inductor para el filtro pasabajas. Procedemos al filtro pasabanda, verificamos qué datos tenemos, lo mismo, la impedancia del parlante es de 6 ohmios y nuestra frecuencia de corte inicial y nuestra frecuencia de corte final. En este caso tenemos primero que hallar nuestro ancho de banda, que es simplemente restar la frecuencia inicial de la frecuencia final, y ahí tenemos nuestro ancho de banda. Luego hallamos la frecuencia de resonancia, y después de hallar la frecuencia de resonancia aprovechamos la fórmula de ancho de banda para un circuito resonante y despejamos nuestra variable de inductor para poderla hallar. Hallamos lo mismo, reemplazamos datos, realizamos el procedimiento matemático y el inductor en el filtro pasabanda nos daría de un valor de 415.19 microhenrios. Ahora utilizamos la fórmula de frecuencia de resonancia de un circuito RLC para hallar nuestro segundo componente, que es el capacitor. Realizamos lo mismo, despejamos la variable del capacitor, reemplazamos datos, realizamos el procedimiento matemático y en este caso nos daría un valor de capacitor de 25.39 microfaradios. Como un paso adicional, hallamos nuestro factor de calidad, que el factor de calidad no posee una unidad de medida, sino simplemente nos dará 0.67. Por último, hallaríamos nuestro filtro pasaaltas. Tenemos el dato de impedancia del parlante, 6 ohmios, y nuestra frecuencia de corte de 2700 Hz. Y debemos hallar el valor del capacitor. Entonces utilizamos la fórmula para filtro pasaaltas, despejamos nuestra variable de capacitor, reemplazamos datos, realizamos el procedimiento matemático y nos da un valor de 9.82 microfaradios. Ya teniendo todos esos datos y reemplazándolos en nuestro
circuito propuesto, podemos realizar la simulación. Entonces realizamos, en este caso, en el aplicativo Multisim Lite, abrimos nuestro circuito simulado. Esperamos unos segundos mientras abre. Listo, tenemos nuestros 3 filtros, igual al diseño que propusimos, ahora con los valores obtenidos de los inductores y de los capacitores. También tenemos acá unas puntas de prueba en la salida de cada filtro para el pasabajas, para el pasabandas y para el pasaaltas. Entonces ahora damos inicialización a la simulación y bueno, aquí nos aparecen varios datos de los cuales vamos a filtrar algunos, vamos a retirar las fases que no nos hacen falta por el momento y simplemente aquí ubicamos esto un poco mejor y vamos a encontrar nuestra respuesta en frecuencia o diagrama de Bode. En este caso la verde es el filtro pasabajas, el azul clara es el filtro pasabanda y la azul oscura es el filtro pasaaltas. Entonces si revisamos acá, por ejemplo, la respuesta de la frecuencia de resonancia del filtro pasabanda nos dice que tiene 1.5 kilohertz, esos son 1500 hertz, y si revisamos lo que nos dio el filtro pasabanda en frecuencia de resonancia es efectivamente 1550 Hz. Está muy cercano al valor que nos está dando la simulación. Entonces eso nos daría, nos confirmaría que el circuito está funcionando para lo que requerimos. Con esto finalizaríamos entonces la demostración de nuestro circuito. Agradezco su atención.